Y hola a todos los que están viendo esto aquí en el canal de Liam Canal, y el día de hoy les voy a refrescar la memoria. El 24 de octubre subí este video explicando videos perturbadores de YouTube y su origen. Ya, en ese video dije que si llegaba a 10 likes haría una segunda parte y me sorprendió lo rápido que superamos esa cifra. No subí esta parte muy rápido porque me demoré un poco haciendo el guión y mientras tanto subía otros videos. Pero aquí estamos, así que hoy contaré el origen de videos perturbadores de YouTube, parte 2. There's good reason for my glistening skin, and how I shine, and how my pores are so clean and clear. Empezamos fuerte con este... Ay, no puedo hablar así, en serio. Empezamos fuerte con este video que a alguna gente le traumó, a otra gente le dio gracia y a otra gente solo le dio desagrado, extrañez, en plan, ¿qué significa esto? Sea lo que sea, este video fue publicado por el canal con el mismo nombre el 1 de agosto de 2012 y se anunció como el comercial de una heladería llamada Helado del Pequeño Bebé. Con ese título déjenme decirles que investigar esto me dio grima, no sabía qué me iba a encontrar. El canal tiene más comerciales y no sé si son aún peores, pero por ahora hablaremos de este concreto llamado Este es un momento especial, básicamente el más popular, en el que se muestra a un hombre aparentemente hecho de helado con una cuchara, agarrando parte de su cabeza y comiéndosela, mientras dice lo bien que se siente comer helado y bueno, cosas turbias. How my pores are so clean and clear. Bien, no estaba seguro si estos comerciales o esta empresa eran reales porque eran demasiado extraños, así que busqué en demás redes sociales y sí, tienen un Facebook oficial. ¿Y qué me encontré? Helado, por supuesto. Todo indica que en realidad es una heladería real, pero decidí investigar más sobre este Facebook. Este Face sube fotos desde 2011 o 2012, fecha en la cual fue subida el video, aunque hay fotos que son medio raras, no es muy diferente a la red social de cualquier heladería normal, con fotos de gente comiendo helado, el helado y el carrito de helado, y otras cosas relacionadas con la compañía. Ahora, esto es falso. Sería raro y complicado que estuvieran haciendo una broma durante tantos años, ya que la última publicación fue en 2019, la cual era de un carrito de la heladería siendo destruida con un mensaje diciendo que ya no venderían más helados. ¿Por qué? No sé. Y ya parecería ser todo. Por lo visto solo es una compañía de helados que vendían sus exquisitos helados en un carrito de helados y la gente compraba los helados y comían los helados, y que la misma compañía de helados tenía una compañía de marketing terrible. Algo que me confundió fue esta imagen. No es un carrito, es un local. Y vi más publicaciones sobre gente en el local de Little Baby's Ice Cream. Eso significa que existió un local. Rapidito vamos a Google Maps a buscar y... sí, existió. Y ubicada en 2311 Avenida Frankfurt, Filadelfia, en Estados Unidos. La gente comía helados junto a una pizza, un café, y por lo que veo en las reseñas, les gustaba. Después de todo, quizás estos comerciales solo fueron una broma, o quizás pensaron que sería una buena idea. Sea lo que sea, a la gente le gustó este helado, así que creo que es un final feliz. Aún así, investigué más sobre el video original y según la descripción, el director de esta aberración es Doug Williams, un hombre que se dedica a hacer este tipo de cosas tétricas, el cual hizo un video hablando sobre cómo hizo el supuesto comercial, diciendo cosas como que el hombre de helado en realidad solo está cubierto por 20 o 30 tarros de crema de malvavisco, que a los que le gustó el video son tan raros como el creador, o sea, a él. The general consensus is that I'm a creepy weirdo. That's for the people who liked it also. Y explicó cómo hizo algunos efectos para que su cabeza pareciera inhumana. Y bueno, así fue como terminamos de explicar por completo este video tan extraño. Creo que ya podemos pasar al siguiente.
Este video viene a petición de este usuario en Discord, y en el video muestra a una niña de una edad muy temprana pintando en una especie de periódico, ya que al lado se puede ver un laberinto. Probablemente sea esta sección de los periódicos en donde se puede hacer sopa de letras o sudokus o laberintos o bueno, cosas así. Ella está en lo que podría ser su cuarto con sus peluches y crayones en el suelo dibujando y tarareando una canción. Y ella era todo inocente hasta que se escucha un ruido. The Bluetooth device is ready to pair. Y como cualquier creepypasta no le dio importancia y un monstruo debajo de su cama la agarra y se lo lleva. Después salió una imagen de un esqueleto sacando el dedo en medio diciendo que de la forma más amable que YouTube me permite, maldigo los miércoles. Y en este video fue subido el 2 de noviembre de 2012, básicamente un día antes de que yo cumpliera 3 años. Fue subido con el título Falla en la cámara de la niñera por el canal Black Boss TV, canal que se dedica hasta hace un año en hacer cortos y filmes de terror. Y en realidad no sé por qué quería que hablara de este video, el misterio ya se resuelve por sí solo. Pero pasemos a un video que es un poco más reciente, pero que curiosamente aterró a varios. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Empecemos narrando el video. Vemos que aparentemente es un metraje antiguo de una persona desaparecida llamada Selene Delgado López, una mujer de 18 años que fue extraviada el 22 de abril en un año no especificado en la ciudad Álvaro Obregón en México. A continuación la cara de Selene cambia a otra más curiosa, con un ruido chirriante de fondo y continuar la transmisión normalmente. Bien, diría cuál es el video original por el cual se volvió popular, pero en realidad hay varios videos con esta edición, porque sí, el video obviamente es un montaje. Pero el más popular que encontré es este titulado Error de transmisión XGHC Canal 5 2001, que es exactamente lo mismo que les mostré, pero más largo. Bueno, el origen del video en sí viene del servicio de la comunidad, una sección en la programación del Canal 5 en México, el cual era una sección en la que se les informaba al espectador datos sobre personas desaparecidas o extraviadas en la zona, así desde los 80 hasta 2021. Lo que se muestra en el video sí proviene de ahí, pero lo más probable es que el creador lo haya sacado de este video, ya que aquí se encuentran todos los audios. Cualquier informe a los teléfonos de Canal 5. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Pamela Martínez Moreno, de 14 años, desapareció el 15 de mayo. En cuanto a la cara que aparece, proviene del boceto de la policía de un asesino serial americano llamado Derrick Todd Lee. ¿Por qué el creador del video lo puso? Probablemente vio el boceto y pensó que sería una buena idea ponerlo. Y bueno, funcionó. Ahora hay miles de juegos que tienen la cara de un asesino como protagonista. ¡Están felices! Y después de desenredar esta historia tan peculiar, pasemos a otra cosa más interesante. Dedicaré esta parte del video a hablar sobre 3 screamers, ya que son tan cortos como su explicación. Este screamer se titula Creepy Crush Ghost Girl in the Mirror. Vaya, qué título más largo, no sé cómo pude pronunciarlo. Como su nombre lo dice, este video muestra a una niña al lado de su espejo mirándose. Cuando deja de mirar, el reflejo se vuelve un demonio extraño y le grita. Bien, este screamer de hace 16 años quizás sean de los menos interesantes, ya que solo se trata de un canal de sustos cuyo nombre no diré porque es horrible. Solo tiene unos pocos videos, así que simplemente pasemos al siguiente screamer, el cual se trata sobre una silla que se mueve y sale una cara que ya se ha visto en muchos otros sustos de internet. El video se llama Ghost Caught in Tape, o Fantasma Atrapado en Cámara, subido el 1 de octubre de 2006 por el canal CZ World, el cual es un canal que tiene varios sketches de terror como estos. Tiene una página en la cual sube más cosas de terror y cuenta el lore, la historia de este video. Esta es la historia del aterrador video de... ¡Ay no! Esto es muy largo. Bueno, solo quiero que sepan que la cara es de la película El Exorcista,
la cual no vi aún, pero no es muy difícil darse cuenta que la cara sale de ahí. Pasemos al último screamer, en el que se muestran a un auto conduciendo por un prado bastante bonito hasta que, ¡oh, sorpresa!, desapareció. ¡Oh, sorpresa! Bueno, estos comerciales, sí, en plural, porque ya son 9 con la misma temática, fueron lanzadas por la empresa de café Alemania Café, sí, es un juego de palabras en inglés, en 2004 para cautivar el público y en algunos casos traumarlos. Obviamente los comerciales fueron retirados de la tele porque asustaba a la gente y para algunos era un chiste de mal gusto, pero obviamente el internet tenía que hacer de las suyas y publicarlo una y otra vez. Bueno, ya he explicado bastantes cosas rápidamente sobre estos screamers, así que sigamos con los videos más largos. En el video se muestra a un hombre comiendo lo que parecería ser sopa en una habitación extraña. Espera, no podemos hablar de este video. ¿Por qué no? El video se trata sobre hablar videos y Sí, lo sé, pero es que Jordi Wild hizo un video todo bien largo y nos llevaría mucho tiempo explicarlo. Sí. Bueno, no podré hablar de esto porque o si no me llamarán copión y en fin, igual creo que el video se está haciendo un poco largo, así que dejémoslo aquí. Pero bueno, yo lo voy a dejar por aquí. Si tuviera que hacer una tercera parte, el coste sería de 15 likes. Así es, casi igual que antes. Pero no sé si lo vaya a hacer, quizás sí o quizás no. Pero la meta está ahí. Bueno, suscríbanse para más videos aterradores o bueno, quizás no tanto. Comenten cuál podría ser el siguiente video o caso del que quieran que hable. Y bueno, nos vemos en el video.